Buenas tardes a todos, buenas tardes. Desde siempre ha habido la necesidad del ser humano de acercarse a una deidad o a un ser supremo. Siempre ha existido esa necesidad de acercarse a un ser supremo o a Dios, o como algunos le quieran llamar. Siempre ha habido la necesidad de acercarse a algo que es superior. Y es de ahí de donde existen los sistemas religiosos. Toda religión es un intento de llegar hasta una deidad o hasta Dios. Toda religión tiene una serie de normas o códigos o conducta que deben de ser guardados religiosamente o cuidadosamente para lograr llegar a cierta deidad. La religión que ustedes quieran, pueden pensar en la que gusten, tiene ciertas normas que deben de seguirse. Y si las sigues estrictamente, si te comportas de una buena manera, de acuerdo a ese código o a esas normas, entonces tendrás acceso a esa deidad o a ese lugar llamado cielo, llamado quizás llegar al nirvana, quizás llegar a un estado supremo, quizás a otro tipo de beneficios de acuerdo a lo que tú hayas seguido en esta vida. Ha habido casos tan extremos, por ejemplo el de un monje que leí, que vivía en una columna, literalmente vivía en una columna alta durante aproximadamente 37 años. Los historiadores que registraron decían que se postraba unas 1000 veces al día tratando de adorar a Dios, porque pensaba que así sería aceptado por Dios. Pero ustedes saben que hay religiones en las que, y todos hemos tenido contacto con religiones en las que tienes que hacer algo para llegar a esa deidad. Ahora, el problema de toda religión que sea de obras, es decir, que te pide hacer algo para llegar a Dios, es que esa religión te lleva a la hipocresía. Porque cualquier sistema religioso que te pida hacer algo para llegar a Dios, por ejemplo, el budismo, ellos dicen, se estudió a unos monjes budistas en Sri Lanka que dijeron que seguían las 212 reglas de Buda. Ellos dijeron, vamos a seguir estrictamente las 212 reglas de Buda para llegar a un estado elevado. Pero dentro de esas 212 reglas estaba una regla de no manejar dinero. Pero ellos tenían que viajar por la ciudad y pues subirse a los camiones, entonces llevaban monedas para el camión. Cuando les preguntaron, ¿usas dinero? Sí. ¿Y estás consciente de que hay reglas en tu religión que impiden usar el dinero? Sí. ¿Sigues las 212 reglas? Decían, sí, nosotros las seguimos. También dentro del budismo decían, o por lo menos para estos monjes budistas, dentro de las 212 reglas se dice que no deben de comer después de las 12 de la tarde, porque ellos viven de la caridad. Entonces dice la regla que después de las 12 ya no pueden ingerir alimentos. ¿Saben lo que hacen? Toman el reloj, lo detienen a las 12 y vuelven a comer al rato. Y después de comer, lo ponen otra vez a la hora. ¿Saben por qué? Porque todo sistema religioso te lleva a vivir una vida que es incapaz de ser vivida. Y sobre todo de hipocresía. Lo vemos en estos monjes que según ellos seguían las reglas. Ahora, no sabía si poner este ejemplo, pero la verdad es que lo voy a poner. Espero que nadie se sienta ofendido en algún momento. ¿Han escuchado las historias de los testigos de Jehová cuya familia está a punto, o algún familiar está a punto de morir en un quirófano y necesita transfusión de sangre? Y lo digo con respeto para ellos, pero lo que hacen es, y he escuchado historias aún de gente que aquí ha venido, si permites que le transfieran sangre a tu esposa, aunque sepamos que se está muriendo, no te vuelves a parar con nosotros. Y quedas expulsado del, como le llaman ellos, el salón del reino. Quedas expulsado. Porque la religión llega al grado donde tienes que seguir las normas supuestas para llegar a cierto Dios, o en el caso del Señor, piensan que van a llegar al Señor, pero pierden el punto por completo de la relación con Dios. Piensan que seguir significa aún abandonar a otros, vivir una vida de hipocresía, recorrer el reloj, con tal de llegar a cierto estado o con Dios como ellos piensan. En el escenario de hoy, en la escena de hoy, del encuentro con Jesús de hoy, veremos
otra vez a los fariseos, otra vez tratando de seguir ciertas normas, pero olvidando lo principal. Jesús les había dicho, toda la ley y los profetas, todas las escrituras se resumen en dos cosas. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ellos, por supuesto, estaban tan embelesados por sus normas y su religión y su sistema que olvidaron lo principal. Así que vamos a ver esta historia en Marcos 3, 1 al 6. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en Marcos 3, 1 al 6 y vamos a leerlo. Síganme con su vista. Marcos 3, 1 al 6 y lo voy a leer yo, síganme con su vista. Recuerden que estoy leyendo la Biblia de las Américas o esta traducción. Por si tienen otra traducción, quizás algunas de las palabras cambian. Es Marcos 3, del 1 al 6. Marcos 3, del 1 al 6. ¿Ya lo tienen, hermanos? Marcos 3, del 1 al 6. Lo voy a leer y después vamos a dirigirnos a Dios en oración. Dice así: otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y le observaban para ver si le sanaba el día de reposo para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Levántate y ponte aquí en medio. Entonces les dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. En mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirle. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias porque podemos abrir tu palabra y gracias por tu presencia aquí en medio de nosotros. Te ruego que nos abras los ojos, Señor, el entendimiento, para que tu Espíritu, Señor, sea el que nos abra pues esta escritura, Señor, nos permita entender lo que tú nos has dejado. Sabemos que tú nos has dicho que la mente carnal no puede entender las cosas espirituales, así que rogamos que sea tu Espíritu quien nos haga entender las cosas espirituales. Padre, te ruego que tu Espíritu nos ilumine para entender todo lo que tú has dejado aquí, y te ruego que todo este tiempo sea para tu gloria y exaltación, Señor. Te ruego, Señor, que me utilices para tu gloria, Señor, que tú pongas en mi boca las palabras necesarias, que tú seas el que actúe, Señor, y no un servidor, y que en esta iglesia, Señor, sea exaltado hoy el nombre de Cristo, para tu gloria, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Ahora, tenemos aquí un escenario, el siguiente. Entra Jesús a una sinagoga. Recuerden que en la sinagoga se reunían ellos los sábados, o el día de reposo, el Shabbat, como ellos le llamaban. Y Jesús entra, dice el Evangelio de Lucas en capítulo 6, versículo 6, hablando de esta misma historia, dice que Jesús estaba enseñando. Ahora, imagina Jesús entra a la sinagoga, está enseñando. Estamos hablando de la misma escena. En el versículo 1 del pasaje de hoy tenemos aquí que dice: otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. El Evangelio de Lucas registra que la mano que estaba seca, como dice, era la mano derecha. Ahora, seca, algunos intérpretes de estas palabras en griego dicen que puede referirse a que estaba su mano paralizada. Tenía alguna enfermedad o alguna lesión que no le permitía o que le había dejado inservible la mano derecha. En una cultura antigua, como la de los tiempos de Jesús, uno se ganaba la vida de una manera pues manual. Habían oficios, carpinteros, albañiles y todo tipo de oficios que eran manuales. Una persona, y más un hombre, que no pudiera utilizar su mano derecha, quedaba relegado a veces a vivir de la caridad, o en la mayoría de los casos. Si es que la persona no tenía muchas posibilidades económicas, quedaba relegado a mendigar, porque no había forma de que trabajaran, pues en este caso tenía la mano paralizada. Por supuesto, los fariseos y los religiosos decían que la mano izquierda solamente debía ser utilizada para trabajos indignos. Por lo tanto, estamos aquí frente a una persona que aún los religiosos no tendrían por una persona digna y cuya mano que podía ayudarle a trabajar no le servía. Ahora, tenemos este hombre aquí. Versículo 2.
Y noten lo que hacen estos personajes de los que hablamos ya la semana pasada, ¿verdad? Los fariseos. Y lo observaban para ver si le sanaba en el día de reposo. ¿Para qué, mis hermanos? Para poder acusarle, gracias. El Señor había dejado desde el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, una ley bien clara, que tenían que trabajar 6 días para descansar un día de toda labor y apartarlo para el Señor. El día sábado o el Shabbat, como ellos lo conocían. Sin embargo, los fariseos habían añadido reglas. Por ejemplo, decían, el sábado no se debe hacer ningún trabajo, porque el día del Señor, por supuesto, Dios lo dejó para descanso del hombre y para santificarlo o apartarlo para Dios. Pero los fariseos dijeron, queremos seguir mejores normas, así que vamos a agregar normas tan ridículas como esta. Por ejemplo, decían ellos, una persona puede montar su asno los sábados, pero no puede pegarle con una vara, porque si le pega con la vara es poner una carga sobre el asno y estás rompiendo el día de reposo. Una de sus normas. Otra norma, imagínense, era un sastre puede traer sus ropas de sastre el sábado, pero si trae una aguja de coser de sus tiempos, es llevar una carga sobre sus prendas y esto le hace romper el día de reposo. Y cosas como esta, una más. Por ejemplo, decían, imagínense, los fariseos, puedes el sábado, o bueno, el día de reposo, tragar vinagre. Te lo puedes tragar. Dice, o sea, tragar literalmente, ¿no? Dice, pero no vayas a hacer gárgaras con él. Porque si haces gárgaras, representa un trabajo y estás rompiendo el día de reposo. A eso los había llevado su religión. Ellos decían, queremos llegar a Dios, pero hay que agregar ciertas reglas que tienen que ser bien observadas y todo aquel que las observe llegará. Y será mejor, y aquel que no las cumpla, es necesario que se le señale porque no está cumpliendo nuestras reglas. Pensaban ellos que se relacionaban con un Dios supremo a través de lo que ellos hacían. Ahora, dentro de estos fariseos habían 2 escuelas de interpretación, o 2 principales eruditos de sus tiempos. Uno se llamaba Shammai, y ellos tenían una interpretación muy estricta de la observancia del día de reposo. Eran de los más estrictos, mientras que otros discípulos de un tal Hillel, cuyo punto de vista era más indulgente acerca del día de reposo. Como que entre ellos habían debates teológicos, entre los mismos fariseos. Imagínense, entre mismos fariseos religiosos se dedicaban a hacer debates teológicos entre ellos, para ver cómo se observa la ley, para ver cómo no se observa, cuáles son las reglas que sí aplican, cuáles son las que no aplican. Un debate entre muertos teológicos, pero pensando que su religión debía ser defendida y debía ser pura doctrinalmente. Ahora, ambos, a pesar de que tenían ciertos debates teológicos, habían acordado una cosa y sabían o tenían entendimiento de que algo era común entre ambos grupos. Lo siguiente, en Shabbat, o el día de reposo, solo se permite sanar a una persona si la vida de ese hombre se halla realmente en peligro. Entonces, tenemos a un hombre con una mano paralizada, su vida no está en peligro, entra a la sinagoga, Jesús está en la sinagoga, imaginen la escena, por un lado están los fariseos mirando a Jesús, observándolo. ¿Por qué lo observaban? Ya lo leímos, para ver si sana al hombre de la mano seca. ¿Con qué propósito? De acusarle. ¿Acusarle de qué a Jesús? De que se dedicaba a sanar en el día de reposo. Noten aquí, los fariseos pensaban que ellos tenían que ser ceremonialmente puros y no se mezclaban con la gente. Tenían ciertas vestiduras rituales, están en cierta forma dentro de la sinagoga, y no permitían siquiera que las demás personas los tocaran, porque ellos decían que si me tocas, me vuelves ceremonialmente impuro. Tenemos al grupo de los fariseos con los ojos clavados en Jesús y el hombre de la mano seca, y estos hombres, ¿saben qué están deseando? No les interesa el hombre con la mano inservible, les interesa que Jesús les sane para poder acusar a Jesús. Ahora, vemos en la escena a Jesús diciendo al hombre que tenía la mano seca, versículo 3, sígame con su vista, el versículo 3. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Ahora, pueden imaginar la tensión que había en ese momento.
La tensión que había en ese momento al ver a Jesús con el hombre enfrente de ellos, con la mano paralizada enfrente de ellos, y ellos esperando. Tenemos a Jesús aquí, donde lo queríamos tener. Lo va a sanar, y cuando lo sane, lo vamos a acusar de que está incumpliendo las normas de la religión. El momento en que Jesús sane la mano de este hombre, en ese mismo momento lo tenemos aquí en la palma de nuestras manos a Jesús. Lo vamos a acusar, y como vemos al final, lo vamos a acusar y lo vamos a asesinar, porque está incumpliendo las reglas. ¿Notan cómo estos tipos perdieron todo el punto? Diciéndose religiosos, diciéndose seguidores de Dios, lo que buscaban era asesinar a Jesús, y buscaban no que este hombre quedara sano, buscaban cómo acusar a Jesús. ¿Notan a qué los llevó la religión? ¿Notas a qué lleva la religión a una persona? ¿Notas a qué te lleva cuando te tratas de suscribir a cierto grupo de reglas? Dejas de ver a los demás. No te interesan las necesidades de los demás. Te interesan los debates teológicos, por supuesto. Te interesan las opiniones teológicas, por supuesto. Pero no te interesa el prójimo. Es lo que le pasó a los fariseos. Te interesa hablar de la pureza doctrinal. Y claro que es cierto, los cristianos debemos de hablar de la pureza doctrinal, pero ellos perdieron de vista todo el punto. Dejaron de ver al hombre que tenía una necesidad, al hombre que tenía la mano paralizada. No les interesó si podía trabajar, si no podía trabajar, cómo estaba su economía, cómo estaba su salud. Solo les interesaba a ellos su religión. La tensión se produce porque lo que quieren es ver a Jesús hacer una buena obra para acusarle. No para que sea sana la persona, sino queremos que la persona sea sana por medio de Jesús, para demostrar que Jesús está equivocado en lo que hace, debido a que nosotros tenemos la interpretación correcta de la ley. ¿Notas a qué lleva la religión y a qué lleva la actitud farisaica? A querer buscar aún que una persona ni siquiera, en este caso, sea sana, o no me interesa su estado o condición, me interesa en realidad que nosotros, los Gilel, o nosotros, los Shammai, tengamos la razón en este asunto, y Jesús, que está atentando en contra de nuestra doctrina, sea asesinado. Ahora, mira la tensión del momento. Dice Jesús: levántate y ponte aquí en medio. Jesús dice en el Evangelio de Lucas que sabía que estaban pensando, por supuesto. Pasa Jesús al hombre al frente porque sí quiere crear controversia. Y ustedes conocen a Jesús. Él no le gustaba ese tipo de actitud farisaica y religiosa, así que lo pasa al frente. Le dice: levántate, ponte aquí en medio. Los ojos de todos estaban puestos sobre Jesús y sobre el hombre de la mano seca, mientras que los fariseos estaban deseosos por atrapar ahí a Jesús. Y les pregunta a Jesús. Entonces dijo, versículo 4: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Vamos a ver lo que dice Jesús. Les pregunta: díganme ustedes, de acuerdo a su religión, ¿qué está bien hacer? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o está bien matarla? Según los que ustedes mismos pregonan. Estos tipos se quedaron callados. Y se quedaron callados porque sabían que la conclusión que seguía era lo siguiente: si lo que está bien es hacer el bien, si lo que está bien es salvar una vida, entonces la conclusión es que sanar a este hombre está bien. Si ellos aceptaban que estaba bien, estaban en contra de todo su sistema religioso. No podían aceptarlo. Lo que querían era capturar a Jesús en sus argumentos, pero lo que hizo Jesús es otra vez capturarlos a ellos en su propia trampa. Si ellos dicen, está mal hacer el bien, hay que matar o hay que dejar a un hombre con su mano inservible, obviamente estaba en contra de su religión, así que se quedan callados. Vean lo siguiente. Normalmente cuando una persona ora a Dios por un milagro, uno ora por salud, por alguna necesidad que tiene que ser suplida de manera milagrosa, y le daría uno gracias a Dios porque cierto milagro, quizás si Dios lo permite, uno daría muchas gracias a Dios por lo que ha hecho el Señor. Una enfermedad terminal, si estás orando porque Dios te haga un milagro y lo hace, le darías gracias a Dios porque está haciendo algo que está fuera de las manos de los médicos. Imagina lo que están pensando estos hombres religiosos. Queremos un milagro. Y si este hombre Jesús va a hacer un milagro, no me interesa quién sea. Nadie nunca en la historia lo ha hecho.
Nadie nunca jamás en la historia de la humanidad, si ustedes revisan, ha hecho los milagros que hacía Jesús. De hecho, hizo 7 milagros por lo menos registrados en día sábado. Nadie lo ha hecho. Pero ¿qué están pensando ellos? No están pensando, ¿quién es este hombre? Estamos ante la presencia de Dios. No están pensando eso, estamos pensando, queremos un milagro, a pesar de que no ha habido nadie como este ser extraordinario, como este hombre y sus declaraciones de que es hijo de Dios. Nadie ha levantado muertos como Él los ha levantado. Nadie ha sanado a leprosos como Él los ha sanado con solo su palabra. Y queremos otra vez, sabemos que hace milagros, queremos un milagro para matarle. Note qué tremendo, qué duro, qué necio corazón de los fariseos. Queremos ver otro milagro que nadie ha hecho en la historia para acusarlo. Habían perdido de vista el punto, todo el punto de su Antiguo Testamento que tenía en este momento. Dios les había dejado las Escrituras para que miraran hacia Cristo, el cumplimiento de todas las Escrituras. Todas las Escrituras en el Antiguo Testamento y todas las profecías señalaban a un hombre, a un Mesías. Se señalaba de las maravillas y los prodigios que haría Jesús. Pero habían perdido de vista todo porque pensaban que sus normas los llevaban a Dios. No se habían dado cuenta que la religión de obras los había alejado del Señor Jesús y que necesitaban la salvación que Dios estaba proveyendo. Este hombre autentificaba mediante sus milagros, mediante su vida, mediante sus obras. Este hombre de tremendas maravillas, un hombre excepcional que dice ser Dios, lo demuestra mediante sus hechos. Está a punto de sanar y estos hombres lo que hacen es querer acusarlo porque no va con su religión. Pero ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden responder? Están capturados en su propia trampa. Una y otra vez Jesús los atrapa en sus propios argumentos porque pensaban ellos que se relacionaban con Dios a través de sus obras. Así que Jesús da fin a la tensión en el versículo 5. Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y su mano quedó sana. Noten el principio del texto, dice, y mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Jesús se enoja y se entristece porque su religión no le interesaba el hombre que está aquí enfrente o las mujeres que están aquí. De hecho, las mujeres ni siquiera estaban en la sinagoga, tenían que estar más en un lugar más lejos, ¿verdad? No podían estar con los hombres. Jesús está tan entristecido porque su religión no los llevó a Dios, los llevó a creerse superiores, los llevó a pensar que se podían permitir hablar mal de otros, criticándolos, menospreciándolos por lo que pensaban, por lo que creían, pensando que ellos eran superiores en su interpretación de las Escrituras y siempre dejando a un lado la persona central de Jesús. Jesús está profundamente entristecido porque no les interesa lo que pase con este hombre. Está entristecido porque les está sucediendo lo que les pasó a los testigos de Jehová que platicábamos. Porque por ver las normas, prefieres dejar morir a tu esposa o a tu hijo, porque las normas tienen que seguirse. La ley, la religión dice que no puedes permitir una transfusión, así que deja morir al niño. Toda religión ha perdido de vista lo que Dios ha dado al hombre. El hombre está muerto en delitos y pecados y la Biblia habla de que necesitamos salvación. Este hombre que estaba enfrente de ellos era la salvación de la humanidad y lo autentificó por medio de sus milagros y sus obras, sus hechos y su vida. En la cruz mostró que murió por todos aquellos que lo necesitábamos. Toda la humanidad necesita poner sus ojos en Jesús. Ellos no les interesaba Jesús y se da evidencia de ellos al mostrar el desinterés por los demás. Corazones duros que prefieren callar a aceptar que la obra de Jesús de sanar el día de reposo era buena. Prefieren su religión que la restauración de un hombre que no podía trabajar. Prefiero mi religión. No me interesa él, no me interesa si queda bien. Yo quiero estar bien y correcto en lo que digo. Hablan de religión, pero no les interesa el hombre. Están celosos por observar una religión, o en este caso la ley de Dios. Estaban celosos por seguir la ley de Dios y observarla con minucia, olvidándose de su prójimo y del amor al prójimo y del amor a Dios. Estaban apasionados por la interpretación de la ley, que hasta entre ellos había debates, pero desinteresados por la necesidad de las personas. Repito, apasionados por la interpretación de la ley, pero desinteresados por las necesidades espirituales y físicas de los demás. Ellos preocupados por religión, mientras Jesús entristecido por la dureza de sus corazones. Ahora, imagina que tenemos a un tal señor Joaquín.
Vamos a viajar otra vez a nuestra edad moderna. Y tenemos un tal señor Joaquín, un hombre de mediana edad. Este hombre de Joaquín asiste a la iglesia, da su ofrenda, trata de ser un buen cristiano. Y se puso una norma el señor Joaquín. Dice, voy a orar 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde. Está bien, ¿no? Una buena norma, no está mal. Pero el señor Joaquín dice, para ir a la iglesia hay que llegar de traje, dice el señor Joaquín. Porque de verdad yo conozco muchos cristianos que dicen que se tiene que ir de traje los domingos, y está bien. Él dice así, el día del Señor es el más importante y uno debe vestir de la manera más formal posible por respeto al Dios que adoramos, al Dios supremo. Está bien, no tengo objeción, ¿verdad? Diríamos, no, bueno, vente de traje, estimado señor Joaquín. Viste a sus hijas ahora, miren, viste a sus hijas de falda larga hasta los tobillos, porque encuentra en la Biblia que la mujer debe de vestir con decencia. Y sí es cierto, eso dice la Biblia, pero él dice, bueno, mis hijas van a traer falda hasta los tobillos. Y bueno, pues ahí tienes a las 3 hijas del señor Joaquín aquí enfrente sentadas, todas con sus faldas largas. Porque, señor Joaquín, debes de seguir una norma de decencia, bueno, pues todas con falda, ¿verdad? Y casi velo. Ahora, el señor Joaquín dice, nosotros en mi casa, dice el señor Joaquín, porque él quiere ser un buen cristiano, dice, los domingos, dice el señor Joaquín, no vemos tele. Domingos no se ve la tele. Porque ¿dónde dice la Biblia eso? No, la Biblia no dice, pero nos estamos poniendo una norma más allá, ¿no? Porque queremos ser cristianos, queremos ser santos. Y regresa siempre al culto de la tarde, porque en su iglesia hay un culto en las tardes, los domingos. Dice, toda la familia tiene que venir todos los domingos. Si hay en la mañana y hay en la tarde, tenemos que regresar. Él dice que busca agradar a Dios. Y bueno, se ha puesto ciertas normas con las que él dice agradar mejor a Dios. El problema está cuando ese señor Joaquín empieza a criticar a quienes no oran 2 veces al día como él. ¿Cuántas veces oras? No, pues la verdad, nada más un rato. No. Yo por eso oro 2 veces al día. Yo por eso 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la... Y empieza a criticar, es que ¿cómo es posible que el cristiano no haga eso? Si un cristiano debe de... Y empieza a hablar, ¿verdad? Luego empieza a criticar a los que no traen traje el domingo. Pero si es el día del Señor y uno debe de estar por fuera y por dentro bien vestido para honrar al Señor. No lo dice la Biblia, ¿verdad, señor Joaquín? No, pero un cristiano, él se puso una norma, pero ahora quiere que todos respeten la regla que él se puso para él y para su casa. Critica a los que permiten que sus hijas traigan pantalón, critica a los que llegan tarde. Y bueno, ahí sí tiene razón, ¿verdad, el señor Joaquín? No. Amén, señor Joaquín. No, bueno, ya empieza a criticar. Quisiera que cada familia prohibiera la TV en domingo. Dice, ¿por qué en la iglesia, dice el señor Joaquín, no se predica que no deben de ver Netflix los domingos? Si es el día del Señor, empieza a poner reglas que no están en la Biblia. Se disgusta con las iglesias que no tienen servicio el domingo por la noche. Es que el domingo es el día del Señor, debe haber doble culto, dice él. Ahora, un día llega un borracho, llamado Pepe, vamos a ponerle, a la congregación donde asiste el señor Joaquín. El señor Joaquín de inmediato de traje voltea, ve al borracho, siente shock. Estamos en la casa de Dios, dice él. Y bueno, está bien lo que diga el señor Joaquín. Ve al borracho ahí en la entrada, va entrando. De pronto ve a un hermano que está en la puerta, que lo recibe. Se acerca el hombre en estado de ebriedad. Pone su mano alrededor de él. Platica con él. Ora por él. Se sienta con él allá atrás a participar del servicio. Volteas a ver al señor Joaquín, tiene la mirada clavada en esos dos, tanto en el borracho como en el hermano, ¿verdad? Tiene la mirada clavada, porque imagínense cómo viene vestido. Viene mal vestido, mal oliente, viene bebiendo alcohol. Él está mirándolos allá los dos y está pensando, un hombre en esa condición no debe de cruzar las puertas de la casa de Dios. Aquí uno se viene bañado, aquí uno se viene bien vestido, aquí uno no se viene en ese estado y en esa condición. Ese es un lugar dedicado a Dios. ¿Y qué le pasa al hermano de la puerta que lo dejó entrar y además se sienta y lo está abrazando? Se le ve visiblemente molesto a este hombre. Este es un lugar santo, dice el señor Joaquín. Le ha pasado lo mismo que le pasó a los fariseos en la historia. Perdieron de vista el punto de la ley de Dios. La ley de Dios era buena, el día de reposo era bueno. Pero el día de reposo siempre dijo Dios, es para el hombre. Si pudiéramos leer un poco más atrás, no lo vamos a hacer ahorita, pero justamente en Marcos 2, él dice, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y dijo Jesús, y aquí yo soy mayor que el día de reposo, dijo. Yo soy mayor, les dijo, no entienden. Quien está enfrente de ustedes es mayor
que sus propias normas y su propia religión y que su día de reposo. No entienden, han perdido de vista, fariseos, así como el señor Joaquín, han perdido de vista que Dios lo que buscaba era el amor y la misericordia a gente que viene necesitada a Dios, a gente como el hombre de la mano seca. Han perdido de vista que la religión nos lleva a tratar de encerrarse en un conjunto de normas, mientras Él dice, busco la misericordia. Dice Mateo 12:1, y se los voy a leer, dice, es otra historia de Jesús, solamente les voy a leer un pedazo porque no es la historia de hoy, pero dice, por aquel tiempo Jesús pasó entre los sembrados, en el día de reposo también, sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Jesús les responde, si hubierais sabido lo que eso significa, fariseos, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. Porque dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús les dice precisamente en el día de reposo. Recuerden la instrucción de Dios en Oseas 6:6, en el Antiguo Testamento. Ustedes lo deben de saber, fariseos. Jesús, el Padre había dicho, o Dios había dicho, misericordia quiero antes que sacrificio. Antes que sus leyes, fariseos, antes de buscar ser estrictos en las leyes, quiero misericordia. Misericordia, Gesed en el Antiguo Testamento, como ellos lo entendieron en ese momento, ese vocablo Gesed significa amor, misericordia, lealtad o amor inagotable de Dios hacia su pueblo. Misericordia, le dijo, han perdido de vista el punto central, les dice Jesús. Mirando el día de reposo, perdieron de vista que ustedes debían de amar como Dios les ama. Perdieron de vista que Dios les ama inagotablemente. Perdieron de vista que lo que estaba señalando el día de reposo era un reposo completo en Cristo. Señalaba a un hombre que vendría siendo hombre y siendo Dios a morir y a salvarlos a ustedes. Misericordia es lo que busca Dios antes que las normas y la regla de la religión. Gracia es lo que da antes que obras que nosotros hagamos. Misericordia, perdieron de vista todo porque ustedes están buscando que este hombre haga lo que ustedes quieren en vez de preocuparse por su mano paralizada, en vez de que el señor Joaquín se preocupe por el borracho, se preocupa por la reputación de la iglesia y por el honor de quién sabe qué, de su religión y no por Dios. Pero Jesús, hermanos, Jesús en el versículo 5, otra vez leemos el versículo 5, dice, mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y su mano quedó sanada. Otra vez estos hombres, testigos de un hombre incomparable, Jesús de Nazaret. Testigos de un milagro que nadie ha hecho. El milagro de sanar sin medicina, sin tratamientos, sin un yeso, sin cirugía, frente a sus propios ojos. Algo que nadie había hecho. Un hombre extraordinario. Porque tenían frente a ellos el hombre que no solo creó el día de reposo y se los regaló a los hombres, sino el hombre que creó el universo. Aquel que dice Colosenses 3:16, en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por él y para él, para ese hombre que está aquí con nosotros, hermanos. Jesucristo quien murió y resucitó. Él que estaba enfrente de ellos, estaba enfrente de Dios, el mismo creador de la creación. Habían perdido de vista que él venía a mostrar misericordia. Él sí sabía lo que significaba la ley, misericordia y no sacrificio. Y vino a dar misericordia al grado de que le mostró misericordia a un hombre que ni se la pidió, como nos la ha mostrado a cada uno de nosotros. Le mostró misericordia y dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Pero él vino a mostrar misericordia y sí, a sacrificarse por nosotros en la cruz. Los señores Joaquines de este mundo, ¿verdad? Los trajeados de este mundo, por usar esa metáfora, piensan que su relación con Dios está en función de qué reglas acatar. Tratan de relacionarse con Dios a través de su religión, aún los cristianos. Nótenlo, hermanos, nótenlo, mis hermanos, mis estimados hermanos. Aún como cristianos podemos caer en esa trampa de pensar que debemos seguir ciertas normas o ciertas interpretaciones teológicas de una manera estricta y correcta, aunque, aviso desde antes, hay que ser estrictos en la teología, por supuesto, pero no perdamos de vista lo que dijo Jesús. Misericordia, amor a tu hermano, amor al que necesita. Misericordia, ¿qué es lo que has recibido de Dios? Sí es cierto, pero los señores Joaquines de este mundo piensan que
Tu relación con Dios está en función de lo que puedas hacer, lo que puedas interpretar, lo que puedas debatir. Eso es lo que Jesús dijo. Ese no es el punto. La misericordia es la que se exalta aquí, la gracia de Dios. Los fariseos asumieron que serían agradables a Dios y cumplían todo lo escrito, más lo que ellos añadieron. Los hombres de la mano seca, por decirlo así, de este mundo, saben una cosa: que la sanidad llegó de manera extraordinaria, sobrenatural, que han recibido una gracia inesperada. Aquellos hombres, vamos a ponerlos así, como los hombres de la mano seca, por decirlo de alguna manera. Nosotros que sabíamos que no teníamos acceso a Dios, nosotros que sabemos en qué hemos pecado, nosotros que sabemos cómo hemos ofendido a Dios, cómo hemos desagradado a nuestro Dios, que no teníamos ninguna oportunidad de abrir nuestros ojos y decirle: ven, yo te sigo, como lo hizo Mateo. Que sabemos que necesitábamos un milagro como el de la mano seca, como el de Lázaro que resucita, como el del hombre leproso que no podía sanarse a sí mismo, pero Dios lo sana, Jesucristo lo sana. Nosotros, los de la mano seca, si me permiten usar la misma metáfora, sabemos que no podemos, que necesitamos, sabemos que necesitamos un Salvador. Y lo que hizo el Señor al decir misericordia para ustedes, amor inagotable, es sanarnos. Yo no sé, no lo dice la historia, si este hombre creyó en Jesús, si puso su confianza, si fue nacido de nuevo. No lo dice. No me voy a aventurar a hablar más, solo dice que lo sanó de la mano. Es muy probable que sí, pero nosotros sabemos y entendemos una verdad más grande. Entre religiones que te dicen cómo llegar a Dios, la verdad es que tienes una discapacidad espiritual. Las obras nunca atacaron el problema principal de tu muerte espiritual. Estamos incapacitados para buscar a Dios, sin bondad en nuestro corazón delante de Dios. Y de pronto, en cierto momento de tu vida, si Dios permite y por la gracia de Él, y le suplico a Dios que así sea, aparece este hombre Jesús de Nazaret, mostrándote a ti su gesed, o su amor inagotable, su misericordia, su gracia inesperada, no merecida, su amor que no buscabas. Te abre los ojos cuando no veías y eras ciego. Te levanta de la tumba espiritual cuando estabas muerto. Jesús vino a mostrar amor inagotable por los suyos, muriendo en una cruz para pagar el pecado de su pueblo, porque dijo: misericordia quiero y no sacrificio, pero les muestro misericordia y me sacrifico por ustedes. Hebreos 9, 4, 9 al 10 dice así, hermanos. Dice el autor de Hebreos en Hebreos 4: queda por tanto, dice, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Repito, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Hebreos 4 habla del día de reposo, pero le da la correcta interpretación al día de reposo. Y dice: hay un reposo santo para su pueblo. Dice el versículo 10: pues el que ha entrado, voy a usar la metáfora, aquel hombre de la mano seca como nosotros, que ha entrado a su reposo de Dios, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Los fariseos pensaban que se relacionaban con Dios a través de sus obras, pero el Nuevo Testamento nos enseña: aquel que es de Cristo ha reposado de todas sus obras para tratar de llegar a Dios. Hemos reposado de nuestros esfuerzos para tratar de llegar a Dios. Les enseña el Nuevo Testamento en Hebreos: el reposo al cual señalaba el día de reposo era el reposo espiritual en Cristo. Era un reposo mayor. Había que guardar un día, pero el Señor del día de reposo estaba frente a ellos y les dice: el reposo que yo les voy a dar es más importante, es eterno, es espiritual. Dijo Jesús así en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, yo los haré descansar. ¿Por qué te trajo Dios aquí esta tarde? ¿Por qué te trajo un día a su presencia? Porque te dice: ven a mí. Estás cargado y trabajado, dice Jesús, de buscar religión, de buscar relacionarte con Dios, de una vida alejada de Dios. Dice: pero ven a mí, dice Jesús, yo te haré descansar. Y también, como dice Hebreos, dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice Hebreos 4:7. El Señor del día de reposo estaba ahí para enseñarles que no se trataba de religión ni de obras. Se trataba de confianza en su obra en la cruz y de descanso espiritual en Él. Si hoy te trajo aquí Dios, te trajo por un propósito específico: que sepas que en Él hay descanso para tu alma. Que todo el anhelo que hayas estado teniendo toda tu vida solo se cumple en Él.
Que tus más profundos deseos, más profundos anhelos de éxito, de aceptación, de reconocimiento, de amor, de lo que sea, el más profundo anhelo, tus más profundos sueños se cumplen en una persona, en la persona de Cristo. No lo reconocías antes, hoy reconócelo y míralo. Y dice Hebreos, repito, no endurezcas tu corazón si Dios te está hablando a ti. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor que sanó al hombre de la mano seca también te ofrece sanidad espiritual a ti. El día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias porque nos haces ver que Jesús es el Señor del día de reposo, el Señor de las Escrituras, en quien se cumple el descanso perfecto y eterno de nuestras almas. Te ruego, Señor, si hay alguien aquí que por algún motivo tú le trajiste y no tiene ese descanso espiritual porque ha buscado refugiarse en religiones o en puntos de vista o en cierta cosmovisión o en su propio estilo de vida, dale descanso hoy en Cristo, Señor. Haz la obra milagrosa que hiciste en Lázaro cuando lo resucitaste. La obra milagrosa, Señor, te ruego que hagas la misma obra que hiciste en Mateo, quien no podía seguirte, cambiaste su corazón para que te siguiera. Haz la obra de sanar su corazón como sanaste la mano seca de este hombre. Te rogamos y te suplicamos por esta obra porque solo te pertenece a ti, la de salvar a pecadores que no pueden hacer nada por sí mismos. Gracias, Señor, porque en Cristo confiamos, en la obra de la cruz confiamos, en que ahí clavaste los pecados, perdonaste los pecados de tu pueblo. Así que te ruego, trae hoy poderosamente a aquellos quienes son de tu pueblo esta tarde, hacia la cruz, al arrepentimiento de sus pecados, a la confianza en Cristo. A que miren esta tarde definitivamente la muerte de Cristo y la resurrección del Salvador, el creador del mundo, Señor. Gracias porque Cristo nos enseñó de verdad qué eran las Escrituras, la correcta interpretación de las Escrituras. Gracias, Señor, porque nos enseñó que vino a mostrarnos misericordia, que misericordia quiere y no religión, sino un reposo en Él. Te doy gracias y te ruego por nosotros y por aquellos que tú hayas traído para escuchar esto específicamente hoy. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.